Hey, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, su canal de perfumería, que ya saben que yo esto lo hago con muchísimo gusto, lo hago para entretenerme, para entretenerlos y para dar pues algunas cositas como información. Por ejemplo, en este caso, que el perfume que les voy a presentar, a mí me llegó a confundir, me llegó y me ha llegado a traer sensaciones, solamente que, ay, joder, aquí entro como en una, ¿cómo se dice? Como con una contradicción conmigo mismo, con una contradicción con las cosas que solemos decir, por ejemplo, de edades, de momentos para usar el perfume. La edad es, sigo diciendo, tú te puedes poner el perfume que tú quieras. ¿Por qué? Porque la edad no está en el físico, sino en tu madurez o en tu edad mental y tu edad, pongámonos más aquí ad hoc con lo que es la perfumería, con tu edad olfativa, con tus sensaciones, con tus gustos. Al igual el clima. Te lo puedes poner, o sea, puedes ponerte el look más animálico en verano y si tú te sientes a gusto, pues úsalo. Pero también ahí conlleva el pero, pues cómo va a reaccionar la gente a tu alrededor. Yéndonos al extremo, ¿verdad? Yéndonos al extremo. Y este perfume, que de una vez se los voy a presentar y que pues no es tanto misterio porque ya lo vieron en la miniatura, que es Armaf Caballo. Armaf Caballo. Perdone, todavía necesito que acostumbrarme al fondo porque a veces suelo ponerlo así. Ahí está. Armaf Caballo. Fíjense que Armaf Caballo es un perfume que prácticamente es eso de lo que les estoy diciendo a ustedes. Armaf Caballo, como a todos los que no nos gusta, ¿cómo se dice? Investigar antes, que nos gusta comprar a ciegas, que nos gusta decepcionarnos, que nos gusta sorprendernos. Este es un perfume que yo pensé que iba a ser un perfume salvaje. Un perfume, sí, juzgándolo por la portada, ¿verdad? Por el nombre, por el dibujito, todo. Yo pensé que iba a ser un perfume salvaje, que iba a ser un perfume, híjole, muy, pues sí, muy animálico. Pero la sorpresa que me llevó es que es todo lo contrario. Es un perfume que me da una sensación de juguetona. ¿Juguetona en qué aspecto? En que se me antoja ponérmelo en todo momento. En todo momento. Sea invierno, sea verano, sea primavera, sea día, sea noche. En todo momento se me antoja ponérmelo. Pero, aquí viene el pero. Pero, sí que es verdad que para invierno no lo veo yo tan, ¿cómo se dice? Que no puede explotar todo ese potencial que trae esta fragancia. No explota todo ese potencial que tiene este perfume. ¿Y por qué? Porque es un perfume totalmente apartado de la realidad que yo tenía del juzgar, del dejarme llevar por la portada. Es totalmente opuesto. Es una fragancia muy cítrica, es una fragancia cítrica rica. Es una fragancia, sí que tiene su potencia, sí que tiene su, ¿cómo se dice? Su chiste. Sí que tiene esos toques amaderados. Y sí que es verdad, como todo nos tienen acostumbrados tanto Armaf como la Tafa,
la mayoría de los perfumes árabes comerciales, podríamos decir, porque también hay árabes nichos. En la mayoría de los árabes comerciales, esa salivita un tanto alcohólica, un tanto escandalosa, así como que sí, puede que te atrape o puede que no, que te desagrade totalmente. Clásico ejemplo, el Club de Nuit. Clásico ejemplo, a muchos no les gusta esa salida tan no falsa, sino tan cítrica, tan punzante, tan amarga. Y aquí tiene ese pequeño detallito. Pero así como tiene este pequeño detallito, este caballo de Armaf, este caballo blanco, podríamos decirlo que también el caballo blanco de Napoleón, pero no, ¿verdad? Es totalmente distinto. Tiene, aparte de sus notas amaderadas, de que es una fragancia muy aromática, es una fragancia sí, algo escandalosa en su salida. Sí que es verdad que, si no han visto, vean la tapadeadita imantada, detalles. Porque es muy cítrica y muy punzante. Porque esta ricura de salvajada, no tanto animálica, sino salvajada de cítricos en su salida, que trae en ella, que es bergamota, toronja y limón. Pero indica que es como lima ácida, no tanto limón. Sí, es una lima, porque se siente la lima. Pero le da esos toques después picositos. ¿Por qué le da esos toques picositos? Porque en sus notas de corazón declara lo que es el jengibre, la pimienta y la violeta. ¿Qué es lo que hace la violeta? ¿Qué es lo que siento yo, en mi humilde opinión? Que claramente no soy perfumista y que claramente no soy el más experto del mundo y tampoco soy un científico. La violeta lo que hace es hacerla un poquito más, ¿cómo se dice? No tan invasivo esos cítricos, hacerlo como un poquito más amezclado, un poquito más no tan atalcado. O sea, ya tenía la palabra, pero se me fue. El chiste, total, que también ya en su base viene lo que es ese frescor, esas notas terrosas, ese vetiver. Un vetiver muy juvenil, un vetiver muy, ¿cómo se dice? Ligero. Un vetiver ligero, un vetiver cómodo, un vetiver que no te hace sentir ni a ti ni a las personas que te rodean, no te hacen sentir, sí, es que es malamente, ¿cómo se dice? Malamente dicho que es una fragancia vieja y que es como un perfume de abuelito. No es un vetiver escandaloso, no es un vetiver de la vieja escuela. Así, de la vieja escuela. Es un vetiver más, pues sí, más blanco, más rico, más juvenil. Y a esto súmale que trae el poderosísimo Ambroxan. Que lo que hace el Ambroxan es que saque esa potencia. Pero, como les dije en un principio, lamentablemente no saca esa potencia al 100 en estas épocas de inviernos brutales. No es un perfume que, o sea, sí te va a dar batalla, sí, claramente, pero en lugar de que te dure unas 6 horitas en un invierno así con un aire frío, te está durando 4 horas, 3 horas. Entonces, esto está ad hoc, totalmente ad hoc para usarlo en primavera, en verano,
y rascándole ya a lo que es el otoño. ¿Qué trae también este perfume? Pues trae, es que me vio el callito, perdón. Es que trae lo que es el almizcle también. Y también trae lo que es el pachuli. El pachuli. Y aquí va lo que yo les decía, que es algo más terrocito, pero no tanto a algo de la vieja escuela. ¿Qué es lo que sentí? Fíjense que yo tenía hace tiempo, tenía muchas ganas yo de tener un perfume. Y yo creo que va por ahí, porque sí lo siento yo así. Aquí en mi casa, su casa de todos ustedes, tenemos, a ver dónde estoy, dónde está la entrada, hasta acá, oh sí, acá, enfrente, atrás de ustedes, enfrente de mí, tenemos pastizales. Entonces, y de este lado tenemos una montañaca, una montaña bonita, preciosa, y que lamentablemente pues ya se está poblando arriba de la montaña, y pues eso no me gusta. Hace 10 años no estaba eso así. Pero los pastizales me da el aroma, esto de los pastizales que utilizan para darle precisamente de comer a las vacas, a los borregos, a los caballos, todo eso. Cuando llueve y tienen ahí es que se me fue el nombre. No la rebaba, sino que cuando empiezan a recoger lo que cortan, porque a veces lo dejan secar, a veces se lo llevan verde. Entonces cuando lo están dejando secar y que llueve, y que obviamente se les echa a perder esa producción a los granjeros, creo yo. Si no, háganmelo saber, igual se puede volver a secar, no lo sé, pero saca ese aroma de entre verde, de entre seco y lluvioso, así. Entonces tú vas entrando, o sea, vienes en la bajadita, vas entrando a esta avenida que conlleva los pastizales y que conlleva mi fraccionamiento, mi casa, la casa de ustedes otra vez. Se siente ese aroma, se siente ese frescor y se siente como unos toquecitos fríos. Esto no tiene nada de frío, sino al contrario tiene una frescura. Como si lloviera, empapa toda esa paja, podríamos decirla, empapa esa paja y sale el sol. O sea que llovió como a las 12 del día y tú son las 1, 2 de la tarde, entras y huele ese frescor. Huele ese frescor. Pero a eso súmenle lo que es la bergamota, la lima y lo que es la toronja. Es un perfume muy rico, muy llevadero, proyecta bien, deja una estela correcta, deja una estela que no va a molestar, que no van a decirte, así la típica broma, ¿no? Que dicen, oye, ¿has visto a Javier o a Pedro o a Juan o Alberto? Ah, sí, mira nada más. Para la nariz y sigue el rastro de perfume que va dejando. Y al final de ese camino, ahí está Alberto, ahí está Javier, ahí está Carlos. No es tanto así, o sea, no es una estela brutal, no. Pero es una estela rica o sea, que tú te mueves y se queda el aroma ahí rico, fresco, limpio. No es jabonosa, no es una fragancia jabonosa, es una fragancia es sumamente acogedora, así, que tú entras y que se te antoja ponerte en una hamaca y estar así, mira, pero oliendo como en una casa de campo, así, después de llover. Esa es mi impresión de este perfume. Es muy rico, pero ¿cuál es el problema? Que se antoja ponérselo ahorita en esta época, por ejemplo, acá en México, pues que está que entre frío, que no frío, que frío, que sí frío, con aire, sin aire, con lluvia, sin lluvia, pero sigue siendo frío. Se antoja ponértelo, se antoja. Pero nada más de pensar que estaría yo desaprovechando
una rica fragancia en un tiempo que realmente no va con ella. Y dices, pero después dices, ya, vamos a ponérnoslo. No importa, para eso me la compré. Y ahí viene el lado bueno también de esto. Es una fragancia económica. O sea, está entre los 600, 700 pesos acá en México. Que viene siendo unos, ¿qué? 20, 15, 30 dólares, algo así. Es una fragancia muy bien, muy rica, muy gustosa. Muy gustosa. Que yo me la pondría y me la haría como mi fragancia firma. Ok, muchos dirán, es que puede que se parezca a Aqua de Gio, puede ser que esté combinado con Aqua de Gio y Blue de Chanel o Dylan Blue, lo que sea, ustedes lo pueden comparar con lo que sea, que puede ser un clon del que tú quieras, pero yo estoy hablando de Caballo de Armaf, una fragancia rica, juguetona, limpia, gustosa, que te invita a usarla día con día. Después esta fragancia, o sea, esto es la impresión que impacta al inicio. Y después esta fragancia ya en el secado, ya se nota mucho menos lo que es los cítricos. Y queda ahí al ras de piel, pero lo puedes encontrar. O sea, no estás así como que, te juro que por aquí estaba y no me la encuentro. No, o sea, tú llegas, aquí está. Se nota ese vetiver un poquito más amaderado y ese pachuli más terroso. Como que sientes que ya está en la etapa final del secado después de esa lluvia, como les decía. Y ya nada más se siente como esa pajita ya seca y que está dando los últimos toques verdosos, amaderados que pueda traer esta sensación del perfume. Es muy rico, pero repito, ya para no parecer periquito o disco rayado, sí no se lleva en tiempos muy fríos. En la noche, sí lo puedes usar. Yo lo usaba en la noche, o sea, está riquísimo, o sea, contra, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Contrarrestas el típico perfume dulce ambarado para en la noche. Y tú te pones esto para en la noche. Vas a decir, ¿qué rayos trae este hombre? O sea, que huele distinto a los demás. Por lo menos no huele a algo empalagoso. Yo me lo pondría en la noche y me lo he puesto en la noche. Y esto está genial. Le calculo ya más o menos en un tiempo ya más ad hoc, que es, ¿qué podría decirse? Como les digo, primavera, verano, otoño. Fácil, unas 6 horas y media. Sí las alcanza. Y puede ser que hasta las 7 horas. Probablemente saque un top más adelante, ya en verano, y este caballo ahí. Porque ya lo podré probar en un tiempo más calientito. No lo sé. Puede ser. Es una idea que aviento yo al aire. Y pues bueno, espero que les haya gustado este video. No se les olvide suscribirse, compartirlo con la gente querida, con gente que tenga deseos de conocer más esta fragancia. Es una fragancia que está pasando sin pena ni gloria, pero aquellos afortunados que podamos tenerla ahorita no se van a arrepentir. Es una fragancia gustosa, rica y muy rica. Y bueno, como les dije, no se les olvide suscribirse, porque esto es para darle apoyo al canal. Y nos seguimos viendo en una próxima reseña. Que estén muy bien. Besos, saludos y bye. Chaquito.